Hola, bienvenidos a un nuevo video del curso. En este video vamos a presentar un ejemplo sobre colecciones y en este caso colecciones de un tipo de objeto persona que ese lo vamos a crear. En un video anterior sobre colecciones se explicó cómo se puede trabajar con listas, con mapas y con una colección que es del tipo set, específicamente con hash set, en donde teníamos elementos en esas listas, pero bueno, estos elementos eran, si eran objetos de los tipos que, que maneja Java. Y bueno, estos elementos son el tipo string, integer, puede ser float, double también. Pero en esta ocasión pues vamos a hacer una lista en donde yo la voy a crear y va a tener sus atributos y vamos a ordenar esa lista. Así que para ello lo que voy a hacer será lo siguiente. Bueno, estas son las listas que tenía de la clase pasada. Y tengo los lists, el map y el set, en donde bueno se implementó esto. Y lo que voy a hacer aquí será crear una nueva clase. Esta clase, bueno, será del tipo persona y vamos a ordenar estos objetos de tipo persona ya cuando se encuentren en una lista. Así que bueno, voy a crear la clase. Y ya que tengo mi clase de tipo persona, voy a definir dos atributos de persona que serán nombre de tipo cadena y otro de tipo entero que será edad. Y listo, voy a tabular para que se vea mejor organizado el código. Y bueno, aquí voy a crear mi constructor de tipo persona o de mi clase persona, pero será el constructor vacío. Y luego sí colocaré el otro constructor en donde voy a tener o voy a pasar mis dos atributos. Por lo tanto tendré esas dos opciones. Así que aquí será string nombre y aquí será int edad. Y bueno, acá le paso esos parámetros de mi constructor a las variables con this porque se van a llamar de la misma forma. Igual al nombre que me están pasando como parámetro. This.edad igual a edad. Y listo. Bueno, voy a definir mis métodos get, y set, que son los getter and setter. Así que elijo mis parámetros, que será, quiero el de int y el de nombre. Me aseguro que estén encapsulados, que es tenerlos como private, y los genero. Y ya tengo entonces mi constructor vacío para crear un objeto que no hace nada por el momento. Y el otro constructor donde recibo el nombre y la edad de la persona. Bueno, ya tengo mi clase persona. Ahora voy a crear objetos de la clase persona y voy a almacenarlos en una lista. Por lo tanto, voy a crear una nueva clase con su respectivo main, porque ese voy a ejecutarlo y voy a colocar ejemplo colecciones persona.
y creo mi clase con el respectivo método main. Bueno, y ahora lo que voy a hacer será lo siguiente. Voy a crear pues objetos de la clase persona. Por lo tanto, crearé una persona que se llame P1 y será new persona. Y aquí vean que tengo para elegir dos posibles constructores. Voy a elegir el segundo para pasar de una vez el nombre y la edad. Y acá será, no sé, vamos a colocar Pedro. Edad será 22. Y ya con eso tengo mi persona 1. Bueno, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. No hay que olvidarnos que yo puedo crear, si tengo el constructor vacío, yo puedo crear una persona, será P2, y la voy a crear con el constructor vacío. Ahora, ahí, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, aquí yo defino los valores y eso es correcto. Ya mi objeto P1 pues tiene estos valores en nombre y en edad. Pero lo que yo puedo hacer es crear un objeto y si tengo el constructor vacío, no le paso ningún valor. Hasta aquí, digamos que mi objeto P2 no tiene valores en sus variables. ¿Y cuáles son esas variables? Pues las que tiene mi objeto persona, que serán el nombre, bueno, que es un string. Tengo adentro de la persona el nombre y en un entero tengo la edad. Por lo tanto, aquí como no defino valores todavía, pues estará este objeto sin valores. Pero existe, el objeto ya existe en memoria, simplemente no tiene valores. Y ahora, ¿cómo le doy valores si yo lo que quiero hacer en algún momento es decir, bueno, lo quiero crear, pero hasta mucho después le voy a dar valores, o quiero darle valores de otra forma, no quiero hacerlo en el constructor, porque a lo mejor en el constructor se ejecuta algo y no quiero hacer otra cosa ahí? Bueno, puedo hacer lo siguiente a través de, recuerden el método set, que es le asigno un valor a mi variable o a mis variables, puedo hacerlo y tendré p2.set y quiero cambiarle el valor a nombre. Como en este momento no tiene, bueno, pues se le asignará el que yo coloque aquí y voy a decirle que cambie el nombre en la persona, que es a través de la variable, o sea que le asigne un valor y será, vamos a colocar Oscar, y ya después puedo incluso tener más código y hasta después asignarle otro valor a mi variable de edad, pero bueno, aquí lo voy a hacer después de cambiar el nombre. Y vean, aquí tengo el método setEdad, cambiar la edad, y tengo que recibir la nueva edad que le voy a asignar a mi variable edad. Por lo tanto, elijo ese y voy a colocar 20. Y ya tengo dos objetos de tipo persona, P1, P2. Voy a crear otro, new persona, y aquí sí voy a pasar los valores. Y vamos a colocar Patricia y edad 25. Bueno, ahora, ya que tengo mis objetos, ahora sí los voy a meter a mi lista. Por lo tanto, debo crear mi lista, que será de tipo list, y que voy a guardar en mi list.
pues voy a guardar objetos del tipo persona. Por lo tanto, entre menor que y mayor que, le coloco ahí persona. Y acá será lista personas. Recuerden que en las listas o el list, conforme los vayamos agregando, pues se quedan en ese orden y es diferente al orden en que yo ingreso los elementos en un set, porque los ordena de una manera natural por ciertos parámetros. Pero bueno, la lista no tiene ningún problema, así como yo los agregue, los va colocando. Y aquí será de ArrayList. ¿De qué tipo? Será igual de tipo persona, lo especificamos. Y acá en el constructor, pues no le voy a dar un tamaño, simplemente que lo vaya creando de manera dinámica. Recuerden, al inicio reserva 10 para 10 elementos, para agregar 10 elementos, y ya posteriormente eso lo detecta Java, la máquina virtual de Java, y si nos hacen falta lo va incrementando, pero eso, bueno, no lo vemos. Voy a importar y voy a importar ArrayList, que es de Java útil, y luego importo igual de Java útil list. Lo coloco y ya tengo mi lista. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es agregar mis personas a mi lista. Por lo tanto, será lista personas.add y aquí le paso el objeto o el elemento que quiero agregar, que será la persona 1. Después agrego la persona 2 y después agrego, igual a mi lista de personas, la persona 3. Y ya con eso ya tengo mi lista. Ahora, en este tipo de objetos que son creados o son propios, creados por el programador, por nosotros, no es un tipo string que ya exista en Java o un tipo integer. Si yo quiero mostrar la lista, les dije que podemos hacer lo siguiente. Puedo colocar aquí lista inicial. Voy a colocar unos asteriscos. Tengo lista inicial y aquí la voy a mostrar. Si yo la muestro, que es lista personas, directo, pues recuerden que en el tipo string colocaba las llaves. En este caso le estoy dando yo toda la lista y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Para ejecutar este archivo, pues es clic derecho y run file en este archivo, que es el que quiero ejecutar. ¿Por qué lo hago así? Porque tengo varios main en este paquete. Run file y bueno, aquí tengo mi lista inicial y vean que lo que me muestra es el nombre del paquete, luego punto y pone por ahí persona, arroba y un valor raro y así se va. ¿Esto qué es? Bueno, esto que muestra son, son referencias a memoria. Y bueno, esas sabemos que están en la memoria principal y apunta a la referencia de donde está el objeto. ¿Por qué no lo muestra como en el caso del string, del integer? Bueno, pues resulta que recuerden que nosotros tenemos un método que es el método toString, que ese ya lo da Java, y este
lo que hace es precisamente definir cómo mostrar nuestros objetos. ¿Por qué digo objetos? Bueno, porque yo quiero mostrar mis datos. En este caso deben ser los atributos de la clase persona. Pero como esta clase yo la creé, pues Java no conoce cómo quiero mostrar yo los datos. En realidad sería mostrar el nombre y la edad, porque son los únicos que tengo. Pero pues esto se lo tengo que decir, especificar a Java y eso pues tiene que ir en mi clase. Por lo tanto lo vamos a hacer. Así que voy a la clase persona y aquí en la parte de abajo puedo sobreescribir el método toString. Para ello voy a insert code y aquí me sale directo toString. Lo elijo y ya me dice cuáles son los que quieres mostrar cuando llames este método, que sabemos que se llama con el system.out.println. Aquí selecciono las dos para que me muestre las dos variables, lo genero y lo va a mostrar de esta forma. Nosotros podemos cambiar la forma en que lo muestra, pero por ahora lo vamos a dejar con este estilo. Como es una lista de atributos, bueno, pues los coloca entre llaves. Así que ya con eso, si voy otra vez a mi clase principal y vemos aquí que salen las referencias porque no teníamos ese método toString, guardo, vuelvo a ejecutar y ahora sí ya me salen los elementos de tipo persona. El primero pues es Pedro con edad de 22, el segundo es Oscar con edad 20 y el tercero es Patricia con edad 25, que es como yo los agregué. Pedro, acá está. Entonces tengo Pedro, que fue el número 1. Pero bueno, estos nada más los creé. Aquí no va, es aquí. Así en el orden en que los agregué, pues van a aparecer. Que es P1, que es Pedro, ahí está. Luego agregué a mi lista el P2, que es Oscar, con 20 años. Y luego agrego el P3, que es Patricia, con 25. Y ya, con esto ya tengo mi lista con mis objetos y los estoy mostrando. Y ya no sale la referencia a memoria. Bueno, ahora aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Cómo ordeno una lista? Nosotros habíamos visto que teníamos que usar collections, que es la clase que nos permite precisamente ordenar una lista. Y el método era sort y le paso, aquí está, le paso una lista. Así que bueno, yo le voy a pasar mi lista y pues vean que me da un error si le paso mi lista de personas. ¿Por qué? Porque en la colección de string o de integer pues sí lo hacía. Porque esta lista contiene objetos de tipo persona y Java yo le tengo que especificar pues cómo es que voy a comparar mis objetos. ¿Por qué los compara? Porque necesita saber cuál es menor y cuál es mayor. Así que lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si voy a explicar esta parte. Hay un método que nos sirve para comparar objetos. Y hay uno en específico que compara cadenas, compara strings, vamos a colocarlo aquí. Y este método es el compareTo.
compare to. ¿Cómo lo uso en Java? Bueno, tengo que poner mi cadena 1 punto compare to y luego entre paréntesis coloco la cadena 2. Ahora esto me va a devolver un número entero. Un número entero con lo siguiente. Bueno, si la cadena, vamos a colocar aquí un ejemplo. Tengo Pedro y tengo, estas son string, y tengo, no sé, Roberto. Así, tengo dos cadenas. Ahora, si yo las comparo, este método, que es el compare to, me devuelve un número entero. Y en base a ese número me devuelve lo siguiente. Si la primera cadena, que es esta, cadena 1, le voy a colocar, y a esta le voy a colocar cadena 2. Si la cadena 1 es menor que la cadena 2, y ustedes se preguntarán cómo que es menor, pues sí, por el número de bits, yo puedo decir cuál es menor y cuál es mayor, y a través también de las letras que tiene esta cadena, pues nos va a devolver cuál es menor y cuál es mayor. Así que si es menor, C1, si C1, aquí lo voy a poner, si la cadena 1, aquí la tengo, cadena 1, cadena 2. Si la cadena 1 es menor a la cadena 2, nos va a devolver un número negativo, que en este caso puede ser menos 5, menos 10, etc. ¿Y qué pasa si las cadenas son iguales? Si C1 es igual a C2, pues nos va a devolver un número 0, entero 0. Recuerden que devuelve un número entero. Y si, eh, y si C1 es mayor que C2, lo que va a devolver será un número positivo. Por lo tanto, yo puedo comparar Pedro con Roberto y me va a devolver cuál es menor, cuál es mayor. Más bien, me va a devolver un número entero en base a si es menor o mayor. Ajá. Así que la cadena, en este caso 1, será menor que la cadena 2. Porque alfabéticamente, lo voy a colocar, alfabéticamente, ¿quién está primero? Bueno, pues está primero C1. Por lo tanto, aquí me devolverá que pues, C1 es menor y ya me regresa un negativo. Así es como lo hace así es como se comparan y con esto se ordenan las cadenas en base a cuál es más chica, cuál es más grande, etc. Siempre se comparan, pues obviamente de 2 en 2, operaciones binarias, igual como sumamos, siempre son de 2 en 2, como multiplicamos lo mismo, entonces siempre son operaciones binarias. Eso es lo que hace este método compare to. Y bueno, hay otro método, recuerden, nos devuelve un número entero. Hay otro método que ya habíamos visto, que es el equals. Y este método solamente devuelve true o false. Esa es la diferencia. Sí podemos comparar cadenas para ver si son iguales. Si son iguales me regresará un verdadero. Si son distintas, pues ya me regresa el falso. Pero aquí tenemos más información porque aquí me dice si es menor, si es menor alguna cadena en base a este número, si son iguales y si es mayor.
el primer elemento, que es el segundo. Bueno, así es como lo hace. Por lo tanto, aquí en este método de la colección, me dice que yo no puedo llamarlo de esa forma, porque lo que toma Java es decir, pues no es una lista de strings, por lo tanto yo no lo puedo ordenar y tú me tienes que decir cómo ordenarlo. Y bueno, efectivamente, ¿cómo ordenamos los objetos? Pues los podemos ordenar si me voy a la clase persona. Véanlo, yo puedo ordenar mi objeto por nombre y decir, bueno, ordénalo por nombre y que aparezca primero, pues obviamente en orden alfabético, los que tengan A, luego B y así. Puedo hacerlo ordenar por nombre. Entonces lo pongo acá. Puedo ordenar mi objeto persona por mis atributos, que será por nombre, pero también los puedo ordenar por edad. ¿Qué tal si yo no los quiero por nombre siempre y quiero hacerlo por edad? También necesitaría pues realizar ese método de ordenamiento. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, Java ya tiene ahí algunas clases para no hacerlo desde cero. Y aquí voy a dejar este código. Voy a guardar para no perderlo. Y lo que haré será definir una nueva clase. Aquí será Java Class. Y voy a colocar comparador. Nombre. Bueno, persona. Nombre. Yo voy a realizar o le voy a decir a Java cómo quiero que compare, o más bien que quiero que compare por nombre. Y por nombre pues será usando el método compareTo porque son cadenas y simplemente con eso ya Java lo va a realizar. Así que doy finish y aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Java ya tiene muchas clases y muchas interfaces. Recuerden que en Java pues hay clases y hay interfaces. Todavía no llegamos a ese tema, pero bueno, ya lo vamos a ver en algún momento. Por lo tanto, hay una interfaz que se llama comparador, que nos permite precisamente decidir cómo vamos a comparar objetos. ¿Por qué? Esto cuando nosotros tengamos nuestros objetos propios. Que en este caso puede ser el de tipo persona. Pero yo puedo tener, por ejemplo, tengo una clase persona, que voy a crear ahí objetos, pero puedo tener también una clase alumno, que alumno pues va a tener matrícula, etc. Ese es un objeto propio, un objeto que nosotros creamos, no está en Java. Así que para eso nos sirve el comparator. Una de las funciones es esa, que nos va a permitir comparar nuestros objetos, cuáles los propios, los que nosotros creamos. Pero además ya trae comparator, pues ya trae una implementación de cómo comparar los objetos de tipo string, de tipo integer. Por eso es que cuando yo tengo listas de tipo string o de tipo integer, ya lo hace, porque ya estos métodos ya están, esas son clases que están en Java, ya las tiene. Pero cuando yo creo mis objetos propios o mis clases propias, yo le tengo que decir cómo hacerlo y debo hacerlo a través de esta interfaz. Así que, ¿cómo le digo que voy a usar esa interfaz de comparator? Precisamente como es una interfaz, debo colocar la palabra implements
Y acá voy a colocar tal cual la interfaz, que es comparator, y lo que me va a pedir es un objeto. Bueno, ahí ya la importó directo, es de Java Util comparator. Y aquí me pide de qué tipo voy a comparar los objetos. Por lo tanto, pues será de tipo persona, que es mi clase que yo creé, es propia. Y ya cuando hago eso, lo guardo, me da un error, porque resulta que estas interfaces ya tienen métodos que nosotros, si estamos usando comparator, tendremos que escribir esos métodos. Y por eso es que me marca el error. Así que bueno, aquí si le doy clic, ya me dice que puedo implementar métodos. No le hagan caso ahorita a lo de abstract, porque después lo vamos a ver. Así que dice, tú tienes que implementar métodos de comparator, unos que ya existen por ahí. Si le doy clic, me muestra todos, pero el único que yo quiero, vean aquí, el único que yo quiero usar será el de compare. El de compare, que me permite recibir, vean aquí, objeto 1 de tipo, aquí me pone una T, y dice también recibes un objeto 2. Y esos objetos yo voy a decidir cómo compararlos. Así que bueno, eso es lo que estoy haciendo aquí. Por lo tanto, selecciono este y le doy generar. Y ya con eso me elimina el error y coloca este arroba override, que lo que me dice este arroba override es que ya existe ese método, que es compare to, perdón, compare, y simplemente lo que yo voy a hacer es colocarlo, pero voy a cambiar lo que está dentro. O sea, en Java ya existe, simplemente lo voy a reescribir. Eso se le llama darle una nueva implementación. Y bueno, esto que está aquí adentro lo voy a borrar. Y ya tengo mi método. Y bueno, ahí, ¿por qué me marca error? Porque me dice que regresa un int. Vean, regresa un int. Así que, como regresa un int, y yo no estoy aquí devolviendo nada, voy a poner return. Ahorita le voy a poner null. Para que no... Ah, perdón, pero es un entero, entonces no puedo devolver null. Y es primitivo. Si fuera integer sí puedo devolver null, pero por eso me dice que no. Bueno, voy a colocar aquí -1. Y vean, ahora. Explico esta parte. Recibo un objeto de tipo persona, que es objeto 1, y luego recibo otro objeto de tipo persona, que es objeto 2. ¿Por qué? Porque estos yo tengo que ver cómo los quiero comparar. En nuestro caso lo quiero hacer por nombre. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer? De este objeto que le pase, cuando yo llame al método sort, lo que me va a decir, bueno, yo voy a comparar los elementos de tu lista, entonces tomo los primeros dos y los comparo. Y tú aquí, lo que hace Java es decir, tú en este método me tienes que decir cómo los voy a comparar. Por lo tanto, si yo los quiero comparar por nombre, tengo que obtener el nombre de O1 y de O2, que son mis personas, digamos. Serían mis objetos persona. Por lo tanto, lo que hago es lo siguiente. Yo voy a comparar los nombres alfabéticamente y, pues tendría que ver cuál es menor, cuál es mayor o si son iguales, pero eso ya lo hace el compare to. Por lo tanto, si yo pongo aquí O1 punto, obtengo el nombre de mi objeto 1, que es de objeto tipo persona, obtengo el nombre con mi método y ya le pongo punto compare to, y aquí me dice, bueno, aquí me tienes que dar la otra cadena. Recuerden, esto es la cadena 1, que será de mi objeto 1, obtengo el nombre y ya tengo mi cadena.
mi cadena 1. Luego compareTo y acá va mi cadena 2. Pero mi cadena 2 pues tendrá que ser la del objeto 2, el nombre. Por lo tanto, igual o2.getNombre. Listo. Y así está. Así que aquí ya tengo yo mi comparación. Aquí recuerden, en el método va la cadena 1 que quiero comparar, punto, compareTo, que es esto de acá. Y entre paréntesis, pues iba mi cadena 2. Que mi cadena 2 pues sería la de mi otro objeto. Son las que quiero ir comparando para que los ordene, a ver cuál pongo primero, cuál después, etcétera. Pero como este método ya lo hace, pues lo uso. Ahora, este método me devuelve, les dije, un entero. Y aquí, si yo lo dejo así, pues realmente no está pasando nada. Siempre voy a regresar un -1. Pero yo quiero que aquí devuelva, pues lo que me regresa el método compareTo. Por lo tanto, todo este método, yo sé que me va a devolver un entero. ¿Cuál? Pues no sé, va a depender del nombre y de mi objeto. Pero me va a devolver un entero, que si vemos, aquí está, me va a devolver un entero, que puede ser un número negativo, el 0 o el positivo, dependiendo de mi cadena 2 y mi cadena 1. Así que tengo que cachar ese valor. ¿Y cómo cacho ese valor? Pues simplemente ya no uso una variable, lo pongo directo. Así que será lo siguiente. Todo esto lo copio, bueno, lo corto y lo pego aquí. Y ya lo que estoy diciendo es todo el entero que tú me devuelvas, sea positivo, 0 o negativo, eso quiero que lo devuelvas. Y ya con esto ya va a comparar mis objetos por nombre. Ya le estoy diciendo que los compare por nombre y así los va a ordenar. ¿Y cómo entonces llamo esa comparación o este comparator en mi método sort? Bueno, será lo siguiente, será como sigue. Collections.sort, vean que así nos da error porque le tenemos que especificar el comparador. Y el comparador, borro esto, el comparador que va aquí como parámetro será este que acabamos de escribir y automáticamente jala el método compare. Así que ya ni siquiera tenemos que llamar al método, simplemente creamos nuestro objeto de esta clase y solito va a tomar el método compare. Así que lo que hago es, ¿cómo se llama mi clase? Se llama comparador persona nombre y tengo que crear un objeto. Y aquí vean, si yo borro y pongo el método sort, me da dos opciones en el método, perdón, los parámetros. Me dice, puedes pasar una lista que si son de las que ya existen, que es string, integer y eso, lo puedo pasar. Pero si son de mis objetos propios, tengo que pasarle un list y aparte le tengo que pasar mi objeto comparator, que fue el que ya creé. Por lo tanto, voy a elegir ese y le paso mi lista personas y acá será new. Creo un objeto de tipo comparador persona nombre y pues su constructor. Así que lo hago de esa forma. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Ya tengo mi lista inicial, la voy a bajar para que se vea. Así que esto lo voy a quitar. Y acá voy a poner system.out.println y aquí imprimo mi lista de personas. Y ya. Bueno, voy a ejecutar para ver que lo
que lo hace y si no hay error. Ok, estoy ejecutando el equivocado. Es este. Ejemplo. Colecciones persona. Y ya lo pone abajo. Así que bueno, tengo mi lista inicial con Pedro, Oscar y Patricia. Luego la voy a ordenar, que ya lo hice con esta línea. Y luego la vuelvo a mostrar. Así que será aquí System. Y voy a colocar lista ordenada por nombre. Y recuerden que el sort lo guarda en esa misma lista. Así que será list. Y aquí coloco mi lista personas. Y ya. Con eso ya tengo mi lista ordenada. Entonces debe mostrar la inicial, que es esta. Luego la ordeno ya con mi comparator o mi comparador. Y luego la muestro ordenada por nombre, que lo que va a hacer es en el método sort se va a ir a este método compare y me va a decir cuál es menor, cuál es mayor, y en base a eso ya Java lo hace, la va a ordenar. La muestro, así que guardo y ejecuto, y aquí tengo mis listas. Tengo la primera, que está primero, valga la redundancia, Pedro, luego Oscar y luego Patricia. En orden alfabético, pues precisamente primero debe de estar Oscar. Aquí es donde ya la ordeno y la muestro. Y la ordena por nombre, vean, tengo Oscar, tengo Patricia y luego Pedro. Ahí ya está ordenada por nombre, que fue lo que implementamos. Realmente es sencillo, simplemente crear la clase y definir la forma de comparar por nombre. Y luego vean que pues por la edad no están ordenados, porque tendría que ser aquí 20, bueno, tendría que estar Oscar, que tiene 20, y luego en lugar de Patricia, que tiene 25, tendría que estar Pedro con 22, porque pues 22 es menor que 25. Pero bueno, ahorita los ordené por nombre. Ahora, ¿qué tal si yo los quiero ordenar, pues no por nombre, sino por edad, que es mi otro atributo de persona? Lo puedo hacer y hago lo mismo, que será crear una clase, Java Class. Y aquí le pongo comparador, persona, edad. Así. Ahora los voy a comparar por edad, para que los ordene por edad. Y aquí lo mismo, debo usar mi interfaz comparator, por lo tanto será implements comparator, le doy el objeto que será de tipo persona y ya, bueno, aquí me dice que lo importe. Aquí está Java Util Comparator. Y luego ya me dice lo de los métodos. Dice, tienes métodos que tienes que usa comparator, que ya tiene, que tienes que implementar. Igual aquí está compare. Lo selecciono. Y listo. Esto de aquí lo voy a eliminar. Y ya voy a poner mi código. Bueno, ahora aquí lo mismo. Voy a recibir mis dos objetos y voy a compararlos. Pero ¿cómo comparo las edades? Las cadenas ya está ese método que me devuelve un número entero, negativo, cero o positivo, si son menor o iguales o mayores, o mayor, una cadena. Pero en este no, porque en este, ¿cómo compararía mi edad? Pues simplemente tendría que hacer lo siguiente. Aquí se sigue la parte de que voy a ponerlo de este lado. Tengo que regresar un número negativo. Bueno, aquí voy a poner regresar
que es el return. Regresar primero un negativo si el objeto 1 es menor que el objeto 2. Que bueno, aquí no serán como tal los objetos, sino mi edad. Aquí tengo que entrar yo a la edad, obtener la edad. Luego el 2 sería 0. Si son iguales, si o 1, estos O1 son los que están acá, los que recibo. Si O1 es igual a O2, objeto 1 es igual a objeto 2, por el parámetro de edad en este caso. Y positivo si el objeto 1 es mayor que el objeto 2. Eso es lo que tengo que seguir. Es como el compare to. Así lo toma Java. Por lo tanto, lo que haré será lo siguiente. Del objeto 1 tengo que obtener la edad para compararla con la edad del objeto 2. Así que será o1.getEdad, obtengo mi edad, y lo que haré será, si la edad del objeto 1 es menor que la edad, aquí colocaré, es menor que la edad del objeto 2, como obtengo la edad del objeto 2, será o2.getEdad. Si esto pasa, devuelvo que tengo que devolver un negativo, por lo tanto devolveré el -1, así. Ok, listo. Y luego, aquí vamos a hacer lo siguiente. Bueno, voy a guardar. A ver, aquí déjenme ver por qué marca este error. El return ya está. Bueno, vamos a seguir haciendo el otro. Bueno, ya tengo el primer caso. Si este es más pequeña, si la edad es más chica del objeto 1 que la del 2, pues regreso el negativo. Y luego si mi edad otra vez es igual a la edad del objeto 2, voy a devolver un 0. Y si la edad, la vuelvo a obtener del objeto 1, es mayor que la edad del objeto 2, pues lo que devolveré será, por ejemplo, un positivo. Eso es lo que tendría que implementar. Bueno, aquí vean. Bueno, me da el error porque ¿qué pasa si aquí me da falso? Pues no va a ser esto. Si aquí también me da falso, no va a ser esto. Y si aquí también me da falso, pues no va a ser esto. Es decir, si todas me dieran falso, que Java no sabe o lo toma como que puede pasar eso, pero yo por lógica sé que no. Entonces me dice tú, si esto te da falso, no voy a devolver nada y tú me tienes que decir qué valor devolver. Por lo tanto, si no entra aquí y si no entra, digamos acá, pues yo sé que entonces va a pasar esta de aquí, que será que la edad será mayor la del objeto 1, o sea, déjenme, les explico bien. Aquí. Yo sé que tiene que caer forzosamente en uno de los casos, Forzosamente debe de caer en este o en este. De hecho, no puede caer en dos al mismo tiempo.
que matemáticamente pues no es posible, así que en alguno debe de caer, pero como Java me dice, como puede ser falso, esto también y esto también, pues me debes devolver algo, porque si no, no devuelve nada. Así que bueno, lo que hago es, como Java pues, me dice eso, porque no entiende esto matemáticamente, la máquina virtual de Java, lo que haré será lo siguiente. Este lo voy a quitar y este también. Vean, si yo hago esto, yo lo dejo así, será lo siguiente. Si aquí me dan falso, si aquí me da un falso, pues se va a pasar al siguiente. Y aquí va a decir, a ver, son iguales. Y vamos a suponer que también me da falso. Pues solamente puede entrar al tercer caso, que es si el objeto 1 es este de aquí, es mayor al objeto 2. Yo sé que si aquí me da falso y acá también, pues el último caso que queda es este y este me va a dar verdadero por lógica. Así que, pues yo aquí nada más tendría que poner un return y en este caso, pues acuérdense que devuelvo un positivo, aquí está, y devolvería, por ejemplo, el 1. Así. Entonces, si ya con eso ya Java no me da este error, no me daría ese error, y ya lo toma. Eh, por lo tanto, puedo hacerlo de esa forma. Aquí voy a colocar 1, voy a borrar comentarios, y ahí está. Así esto está correcto, porque si aquí me da falso, se salta y comprueba este, y si esta me da falso, pues yo sé que ya no hay de otra. El otro caso, pues es que O1 sea mayor que O2 en edad, y me va a tener que devolver el 1 positivo. Se va a cumplir esa. Así que bueno, esa es la forma, digamos, de entenderlo. Pero para que no les cause ruido, podemos colocar aquí, si esto me da falso, el else, pues ya obviamente el otro caso pues sería este, ¿no? de que si es mayor la edad del primero. Eh, pero bueno, vamos a dejarlo de esta forma. Vean que aquí ya no me marca el error, precisamente por eso. Quiero que quede claro, por lo tanto haré un ejemplo muy rápido. Y entonces vean, ¿qué pasa si le doy... si el objeto 1 tiene 20 en edad y el objeto 2 tiene 25? Bueno, aquí el menor pues será el objeto 1. Así que aquí cuando entre lo que hará será del objeto 1 dame la edad y ya va a decir, pues son 20. Entonces va a colocar aquí 20 es menor que 25. Esto me da verdadero, por lo tanto va a devolver -1. Y ya no hace lo demás. Recuerden que cuando entra el return ya no hace lo demás, lo que está abajo. Y ahí está ya ese caso. Bueno, y ahora el otro caso. Si son iguales, si aquí es 20 y acá es 20, va a entrar aquí y lo que hará será, la edad del 1 es 20, 20 es menor que 20, esto me va a dar un falso, por lo tanto se va a pasar, se va a saltar afuera del if y va a entrar aquí y lo que hará será aquí de edad 20 es igual a 20, pues esto me da un verdadero, por lo tanto va a devolver el 0 y eso es correcto. Aquí es el caso 2. ¿Sí? Hasta ahí. Bien. Ahora. Luego, ¿qué pasa con el tercer caso? Este ya lo hicimos y este también. Que sería, ahora aquí es 25 y acá es 20. El mayor es el objeto 1, que sería mi tercer caso. Aquí. Que es el que no tengo. ¿Pero por qué? Porque por lógica, si estos me dan falsos,
pues se va a ir al tercer caso, ya no es necesario que lo compruebe. Así que lo que hago es lo siguiente, vean. Entra y aquí la edad del objeto 1 pues es 25, por lo tanto 25 es más chico que lo que tiene el objeto 2, que es 20, pues esto me da un falso, así que se salta al siguiente, y acá también lo que hace es 25 es igual a 20, me da falso, por lo tanto se salta, no hace esto, este no lo hace. Se va afuera y sigue ejecutando lo que está abajo y que encuentra return 1, que sería mi tercer caso aquí. Regreso un número positivo cuando el 1 sea mayor que el 2. Y eso está correcto. O sea, por lógica, si me da falso aquí y me da falso acá, pues es el tercer caso forzosamente. Porque debe entrar en 1 necesariamente. Por eso es que lo hago así. Pero como les digo, ¿por qué me marcaba el error? Porque Java me dice, si te da falso aquí, te da falso acá y te da falso en el otro, tú no me vas a devolver nada porque no voy a hacer este, no voy a hacer este y no voy a hacer este. Entonces, si hago esto, si lo pongo de esta forma, evito que Java me marque ese error y entonces ya me dice, bueno, sí me estás devolviendo algo. Porque yo sé que si te da falso acá y te da falso acá, pues vas a devolver este 1. Esa es la explicación. Creo que a veces vale la pena estos detalles que parecen tal vez no relevantes. Yo como profesor creo que sí vale la pena explicarlo. A lo mejor muchos ya lo entienden o lo han manejado, pero bueno, es parte del aprendizaje. Así que por eso lo explico. Bueno, y ya tengo la comparación por edad con eso. Bueno, guardo, voy a mi clase y de personas y ahora lo que hago será, voy a ordenar, aquí voy a colocar que ordenar por nombre y luego acá será ordenar por edad. Por lo tanto será collections punto sort y otra vez aquí sí le paso mi lista de personas. Coma y le paso el comparador que quiero usar. Acá arriba pues quería ordenarlos por nombre, por lo tanto le paso ese comparador, pero aquí quiero usar el comparador por edad, por lo tanto será new, que es mi otra clase, comparador, persona, edad, constructor y ya. Y luego voy a poner aquí lista ordenada por edad. Y luego la muestro. Será lista personas. Y ya. Con eso ya sé cómo ordenar en listas, que solamente podemos ordenar en lo que son list, con objetos propios que nosotros creamos, de clases propias. Así que voy a ejecutar un file y vamos a revisar la salida. Y bueno, a ver, tengo como los ingresé la lista inicial, que fue primero Pedro, Oscar y Patricia, no están ordenados. Luego los ordeno y será por nombre. Y tengo Oscar, Patricia y Pedro, eso está bien. Y luego los ordeno, esta misma lista, los ordeno por edad. Así que el primero que tendría que estar sería Oscar con 20 porque su edad es 20. Luego tendría que estar Pedro y luego Patricia. Así que pues ahí están. Es Oscar con 20, Pedro con 22 y luego Patricia con 25.
y listo. Así es como ordenamos objetos por, por atributos cuando son objetos propios. Así que bueno, hasta aquí dejo este video y nos vemos en la siguiente lección.